Gracias por acompañarme una vez más en este itinerario espiritual de manos de nuestro querido Papa Emérito. Hoy he querido traerles de nuevo la primera misa del Papa cuando se le impuso el palio y se le entregó el anillo de pescador el 24 de abril del 2005. Vamos a introducirnos un poco en el corazón mismo del Papa Benedicto XVI, en su gran sencillez y al mismo tiempo en su gran profundidad. Él primero empieza en esta homilía a hablar de el Papa San Juan Pablo II. Habla de que cruzó el umbral hacia la otra vida entrando en el misterio de Dios, pero no dio este paso en solitario. Quien cree nunca está solo. No lo está en la vida y no lo está tampoco en la muerte. En aquellos momentos hemos podido invocar a los santos de todos los siglos. Y aquí habla él de esas letanías de los santos que se recitaron el día del funeral de San Juan Pablo II y que ahora que él es ungido como Papa, como Pedro, se vuelve a rezar todas esas letanías de los santos. Y él dice justamente que este cortejo viviente acompañó a San Juan Pablo II al más allá hasta la gloria de Dios, pero de todas maneras ese mismo cortejo viviente de santos, no solamente los que la Iglesia ha canonizado, sino todos esos santos que a lo mejor no conocemos, pero que están presentes, nos acompañan día a día. El que tiene fe nunca está solo. Y quiero hablar de este tema porque ante todo el Papa desde el primer día recalca, el cristianismo no es una doctrina, no es un número o un cúmulo de reglas y cultos que debemos seguir para que algo que hacemos exteriormente nos cambie por dentro. El cristianismo es la venida del reino de Dios en persona, en la persona de Cristo. Es la persona de Cristo que ha querido tomar sobre sus hombros nuestra humanidad y las consecuencias de nuestra caída. El cielo y la tierra se han vuelto a unir en el cuerpo de Cristo. Entonces, el cristianismo es reconocer en nuestra vida o abrirnos en nuestra vida a este amor tal como se revela. Es una presencia que me ha asumido completamente y me ha convertido en cuerpo de la segunda persona de la Trinidad y por lo tanto me ha insertado en esa comunión trinitaria. Y el Papa Benedicto XVI desde el primer día nos lo recalca. El cristianismo no es una doctrina, no es una buena idea que podemos tomar de los evangelios o de la Biblia. Es la presencia de Dios en medio de nosotros y una presencia que no existía antes de que Dios decidiera encarnarse. Entonces, pero además habla el Papa de esta presencia de todos los santos. Y por eso Santa Teresita del Niño Jesús le ofrecía a Dios como propios todos los méritos de los santos. Son nuestros, estamos unidos a ellos. En nuestra vida cotidiana estamos rodeados del cortejo celestial a cada instante, pero no tomamos conciencia de ello, porque nuestra condición caída, nuestro hombre viejo insiste en que yo soy yo, en que yo tengo una identidad y estoy separado de todo lo demás. Entonces, en ese momento dice el Papa, sabíamos que no estamos solos, que estamos rodeados
guiados y conducidos por los amigos de Dios. En este momento, querido oyente, en este momento, no estás solo, estás rodeado, guiado y conducido por los amigos de Dios. Y dice el Papa de sí mismo, y en este momento yo, débil siervo de Dios, he de asumir este cometido inaudito que supera realmente toda capacidad humana. Estamos hablando de un ser humano que ha sido nombrado Papa y tiene un cometido inaudito. Y nosotros cada día tenemos nuestro cometido. Tenemos una cantidad de cosas que enfrentar. Pero a lo mejor por lo que no somos hechos papas, no nos parece que y somos incapaces de lo que tenemos que hacer hoy cuando nos despertamos. Y creemos que podemos con ello. O le pedimos a Dios fuerzas, si acaso. Sin embargo, miren cómo vive el Papa. Tengo que asumir este cometido y hagámoslo personal. Hoy tuve que despertar y asumir este cometido de las actividades que tengo que hacer hoy. ¿Cómo puedo hacerlo?, dice él. ¿Cómo seré capaz de llevarlo a cabo? Todos vosotros, queridos amigos, acabáis de invocar a toda la muchedumbre de los santos, representada por alguno de los grandes nombres de la historia que Dios teje con los hombres. Además, esto es lindo porque es la historia que Dios teje con los hombres. Ayer el director del seminario de aquí de Barranquilla, el padre Dimas, decía que la palabra de Dios no es simplemente eso que leemos en las escrituras o lo que se proclama en el momento de la Santa Misa o de las liturgias, sino que la historia de cada una de estas personas es palabra de Dios, y en ese sentido la historia de cada uno de nosotros, la historia de cada uno de nosotros es una palabra de Dios que Dios está tejiendo. Pero ¿va a ser palabra de Dios o va a ser palabra mía? Esa es la pregunta. Entonces dice él, de este modo también en mí se reaviva esta conciencia, no estoy solo. Esta debería ser la conciencia que reavivemos como católicos a cada instante. No estoy sola. No tengo que llevar, repito las palabras del Papa, no tengo que llevar yo solo lo que en realidad nunca podría soportar yo solo. Y esta conciencia es la que lo hace libre. La muchedumbre de los santos de Dios me protege, me sostiene y me conduce. La muchedumbre de los santos de Dios te protege, te sostiene y te conduce. Y dice, y me acompañan, queridos amigos, vuestro amor, vuestra fe y vuestra esperanza. En efecto, a la comunidad de los santos no pertenecen solo las grandes figuras que nos han precedido y cuyos nombres conocemos. Todos nosotros somos la comunidad de los santos, nosotros bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, atravesados por la cruz de Cristo, que no es otra cosa que ese Dios que se insertó en nuestra humanidad para insertarnos en su divinidad. Eso es lo que el Papa Benedicto, a lo que el Papa Benedicto le llama cruz, a este cruce entre dos naturalezas que nos dio la vida de Cristo porque Él tomó la mía, y esto está sucediendo en este momento. En este momento en mí se está realizando el misterio de la encarnación y de la cruz. Es decir, si yo miro hacia adentro, encuentro a Cristo. Y si Cristo ahora mira hacia adentro, me encuentra a mí. Esto es la relación trinitaria. Cuando el Padre se mira hacia adentro, encuentra al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando el Hijo se mira, ve al Padre y al Espíritu Santo. Ninguna de las tres personas de la Santísima Trinidad se ve, cuando se mira a sí misma, se ve sola,
con un yo independiente a los demás. La Trinidad no está sola, Dios no está solo. Y nosotros, antes de la caída, no estábamos solos. La herida principal de nuestra condición humana es esta ilusión de que cuando yo me miro por dentro, ¿a quién veo? A Ana María. Y ese es el pecado, que yo no me veo, yo no veo que yo vivo en Dios. Yo no veo que Dios vive en mí y yo no vivo como quien vive en Dios. Yo vivo como quien vivo en mí y me miro hacia adentro y me encuentro a mí. Ese es el pecado original. Y es el pecado y la raíz de todos los demás pecados, de la soberbia, bueno, no me voy a poner a repetirlos en este momento. Pero justamente este yo soy, ¿no? Independientemente de Dios. Y quien vive así, entonces cuando se enfrenta con la vida y con lo que tengo que hacer hoy, pues entonces, ¿qué es lo que me hace el hombre viejo? Me llena de angustia, porque es que estoy yo y tengo que enfrentar la vida. Ah, pero la puedo enfrentar con unos principios católicos. No, la enfrento con alguien que libró la distancia que existía, pero la libró de una manera inaudita. Dios se hizo hombre y además tomó la oveja perdida, tomó mi condición, de manera que en todas estas consecuencias terribles de mi pecado original, también ahora encuentro al Hijo del Hombre. Entonces, dice el Papa, todos nosotros somos la comunidad de los santos porque estamos insertados en Dios, porque fuimos bautizados en su nombre. Dice, nosotros que vivimos del don, de la carne y la sangre de Cristo, por medio del cual quiere transformarnos y hacernos semejantes a sí mismo. Es decir, que cuando miremos por dentro encontremos al Padre, el Espíritu Santo y sobre todo a Cristo mismo, que se ha hecho uno conmigo. Que ya, digamos que mi debilidad, mi fragilidad, mis heridas psicológicas no son ya solamente mías. Ah, pero el hombre viejo dice que sí, y el demonio me colabora. ¿Viste cómo estás de enferma, Ana María? A ver si te curas y que Dios te cure. De ahí, desde fuera, que te mande la gracia de que te veas ya sin ninguna de esas consecuencias. Y la gracia me dice algo muy distinto. Ahora cuando te miras por dentro, encuentras a Cristo. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Ese Dios loco que tomó mi humanidad y tomó mis heridas. Dice el Papa, nosotros que vivimos del don, de la carne y la sangre de Cristo, ¿de qué don vivo yo? Por medio de la cual quiere transformarnos y hacernos semejantes a sí mismo. Sí, la iglesia está viva. La iglesia está viva porque Cristo está vivo, porque Él ha resucitado verdaderamente. En el dolor que aparecía en el rostro del Santo Padre, está hablando de San Juan Pablo II, en los días de Pascua, hemos contemplado el misterio de la pasión de Cristo y tocado al mismo tiempo sus heridas. Fíjense lo que es la fe de cristiana. En el dolor del Santo Padre ya no estaba Él, yo veo a Cristo. Cristo se ha hecho tan uno con nosotros que cuando miraba, dice el Papa a Juan Pablo II, veía a Cristo y tocaba sus heridas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo toco mis heridas, cuando toco mi dolor, ya no es mi dolor, ya no son mis heridas. Yo toco a Cristo mismo. Y por eso me puedo abandonar en sus manos y vivir esas heridas ya no para mí, conmigo en el centro, preocupada de que se me quiten, de tener cierto estado de conciencia en donde me sienta ya
no sé cómo, serena, como quiera que el hombre viejo quiera sentirse porque le incomoda cualquier cosa que no sea según su propia visión. Cuando me toco a mí, toco a Cristo. Pero en todos estos días también hemos podido tocar, dice el Papa, al resucitado. Entonces, la iglesia está viva, nos recuerda el Papa. Y tenemos un gran patrimonio espiritual. Y dice el Papa, en este momento, recordemos que estoy leyendo la primera homilía cuando lo invistieron como Papa. En este momento no necesito presentar un programa de gobierno. Mi verdadero programa de gobierno es no hacer mi voluntad, no seguir mis propias ideas, ni siquiera las buenas ideas. Porque como dice Dietrich von Hildebrand, muchos quieren ser liberados del mal, pero pocos quieren ser liberados de su manera de hacer el bien. No va a seguir sus ideas. Su verdadero programa es ponerme junto con toda la iglesia a la escucha de la palabra y de la voluntad del Señor y dejarme conducir por Él, de tal modo que sea Él mismo quien conduzca a la iglesia en esta hora de nuestra historia. Se pone a la escucha. Es decir, el Papa cuando se mira por dentro, se encuentra con alguien. No vive de una doctrina intelectual o de un buen propósito que se le ocurrió. Vive de un contacto vivo con Dios, vivo dentro de Él. Y Él se pone en esa escucha interna, le da la voz a Dios. Orar es darle la palabra a Dios. No tomarme la palabra y y decirle a Dios y soplarle al oído lo que tiene que hacer. Orar es darle la palabra de Dios y ponerme a escuchar con todo mi cuerpo, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Pero el hombre viejo tiene esta cuestión de la autorreflexión, ¿no? Me miro por dentro y me esculco a ver cómo soy yo. Es como la existencia de espejito, espejito. Me miro por dentro y me dice el demonio al oído, espejito, espejito, ¿seré ya la Ana María que yo quisiera y que quiero? Dios mío, todavía no lo soy. Por favor, envíame tu gracia para que por fin cuando me mire en el espejo me vea como me quiero ver. Y como me he imaginado, porque leemos la Biblia y entonces es espejito, espejito. Me veo a mí reflejada en las cosas que hay que cumplir y me provoca cumplirlas yo. Porque es el reino del yo soy independiente. Entonces el Papa, miren la diferencia. No tiene un programa de gobierno. Su único programa de gobierno es que Dios gobierne a través de él. De modo que sea él mismo quien conduzca a la iglesia en esta hora de nuestra historia. Qué lindo que cuando nos despertáramos por la mañana, en vez de presentarme un programa de enfrentamiento del día de hoy como madre, como esposa, como lo que sea, me pusiera en oración y le pidiera a Él que conduzca cada instante de mi vida. Este es el corazón del Papa Benedicto XVI. Es a la vez algo tan simple y algo para el hombre viejo tan complicado, porque constantemente queremos, como nosotros estamos en el centro de lo que hacemos,
Entonces pensamos que o me toca a mí hacerlo, pues con la ayuda de Dios, ¿no? O sea, ahí como ayudante. Y entonces el demonio nos lleva a esos dos extremos, ¿no? A quererme sentir segura. Entonces, ¿cómo construyo yo mis capacidades para enfrentar el día de hoy? Ay, todavía no me siento tan segura. A lo mejor no lo voy a poder hacer. Ay, Dios mío, ayúdame para que yo pueda sentirme segura. Y si Dios quiere que yo me sienta insegura, entonces, ¿qué? ¿Me voy a poner a pelear para no sentirme así porque no me gusta? ¿O voy a entregarme en manos de Cristo que está dentro de mí y que Él conduzca mi interior, lo que siento, lo que no siento? ¿Qué importa? Lo único que importa es que Él haga lo que quiera. Y Él hace lo que quiere, pero no sin mí, sino conmigo, ¿verdad? Y conmigo, que todavía no estoy con cuerpo glorioso y que no estoy todavía, digamos que, liberada de mi condición humana. El hombre viejo quiere estar por encima de su condición humana, ¿no? Ya no preocuparme, ya siempre tener a Dios en mente, ya estar siempre de buen humor, nunca sentirme triste, nunca sentirme agobiada, nunca sentir estas espinas de mi condición humana y de mi psique herida desde que nací. Pero para Dios eso ya no es un impedimento. Ya no es un impedimento porque mi yo está en Cristo, pero de manera literal. Hay una unión entre, porque antes obviamente, digamos en el Antiguo Testamento, antes de que Dios se encarnara, pues esa parte humana y esa parte del ser humano caído, pues no estaba completamente unida con Dios. Y por eso digamos que Dios acomodaba la ley porque el ser humano todavía no estaba plenamente unido a Él. Pero con la encarnación y con la cruz, es decir, o sea, con esta gran maravilla en que Dios acabó con la separación con nosotros. Ya no hay separación. Miren lo que dice, por ejemplo, el Papa en Mirar a Cristo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Bueno, esto lo repite San Pablo. Este es el misterio del cuerpo de Cristo, como lo expuso San Juan Eudes en su tratado sobre el corazón de Jesús. Te ruego que pienses que Jesucristo es tu verdadera cabeza y que tú eres uno de sus miembros. Así, o sea, con tu condición resquebrajada, frágil, con todas tus enfermedades, así eres ya parte de Cristo. No tienes que llegar a un estado, quién sabe cuál, porque es que la gente se imagina de todo tipo de estados de santidad que debería la persona tener, ¿no? No, así, ya, Él es tu cabeza. Todo lo que es suyo es tuyo. Ya, no tienes que esperar a que llegues al cielo ni nada. Y espíritu, corazón, cuerpo, alma, todo lo de Cristo es tuyo. Estás revestido de Cristo. Así que si espejito, espejito, ya estás en Cristo. Dios te mira y ve a Cristo en ti. Y todo eso lo puedes utilizar como si fuera tuyo. Tú eres para Él como un miembro para la cabeza que desea intensamente adoptar todas tus capacidades como si fuesen suyas.
No es que tú uses tus capacidades de acuerdo a ciertos mandamientos y ciertas ideas bondadosas y piadosas y bla, bla, bla. No, Él quiere adoptar tus capacidades. En el encuentro con Cristo se instaura, como diría la teología, una comunicación de idiomas, un intercambio interno y recíproco en el gran nuevo yo, en el que me introduce la transformación de la fe. Y este poner mi yo, o sea, en manos de Jesús, es decir, estoy experimentando, por ejemplo, no sé, las consecuencias del pecado original que son que, digamos, la ansiedad que le surge a uno ante cualquier cosa que tiene que hacer. Me surge la ansiedad y soy impotente ante eso, porque mis estructuras del hombre viejo creen que estoy sola, ¿no? Y entonces empieza todo esto y me empiezan a atacar estas ideas de que, ay, ves, y si hubieras hecho y si no hubieras hecho, y me empieza a molestar en mi cabeza. Yo puedo o mirar hacia adentro y ver solamente a Ana María con este problema, o mirar adentro y encontrarme con Cristo con las espinas en la cruz. Él está experimentando esto conmigo y yo puedo experimentarlo con Él y para que Él desde ahí atraiga a todos hacia sí, para yo participar en esta forma nueva con la que Dios salva el mundo, que es desde lo que no sirve para nada, como estas ideas que me importunan constantemente de mi hombre viejo. Pero este hombre viejo yo lo puedo poner en manos de Jesús. Y esta es la exigencia de la cruz, dice el Papa Benedicto XVI. La exigencia de la cruz es que yo reconozca que esto humano tan aburridor que yo estoy experimentando ya no es solo mío, ya no es algo que yo tengo que llevarle para que me sane, como si fuera mi enfermedad. No, es algo en donde yo puedo tocar a Cristo mismo. Porque ahora todo lo mío es de Él y todo lo de Él es mío. Y si yo consiento, acepto vivir este momento loco de mi psique, este momento loco de mis ideas de hombre caridad, bueno, no quiero decir ninguna grosería, de mis ideas necias, por decirlo bonito, entonces Él, con eso, con esta pequeña limosna mía que no sirve para nada, salva el mundo desde mí. Porque yo he decidido desencerrar incluso mi condición humana. Porque es que es verdad que Cristo se hizo hombre. Y es verdad que Él en la cruz tomó el cáliz de mi condición humana. Entonces mi condición humana ya resulta que no es mía. Por eso mis enfermedades físicas ya no son solamente mías. Él tomó todas nuestras enfermedades. Pero nuestras enfermedades no son solamente físicas, son psicológicas, son morales y son espirituales. Pero ya no estamos solos. El que cree nunca está solo, ni siquiera cuando experimenta su humanidad y sus enfermedades. Toco a Cristo cada vez que toco mi pobreza física, psicológica, moral o espiritual. Así que no tenemos que tener miedo. Decíamos entonces que no estamos solos y con la venida de Cristo realmente que nuestra humanidad quedó llena. No hay ningún lugar
en donde no esté Cristo, porque Él quiso tomar todo lo nuestro. Así que en todo lo mío lo encuentro a Él si quiero convertirme. Porque yo puedo permanecer sin conversión, puedo permanecer en mi autoafirmación de mí misma, en crecer como ser humano, en estar constantemente mirando si tengo estas virtudes o estos defectos, como si fuera algo mío. Y justamente esta autonomía es nuestra enfermedad. Si no tenemos claro esta enfermedad, digamos que no vamos a entender absolutamente nada de lo que Dios hace en nuestra vida. La cruz, dice el Papa, señala el fin de esta autonomía, porque Dios se metió dentro de todo lo nuestro. Así que incluso cuando, como les decía, cuando experimentamos nuestra condición humana, con todos sus avatares, con todas sus enfermedades, estamos tocando a Cristo. Y esa es esa es la verdadera exigencia de la cruz. Exige que ponga mi yo en manos de Jesús. Hay otro tipo de vida, ¿no? Que es la de la autoafirmación, en donde yo miro por dentro, veo mi yo, y veo mi espejito, espejito, seré ya la más bonita de los santos, qué es lo que me falta a mí, o cómo es que yo estoy enferma y cómo es que yo me voy a sanar, como si Dios no estuviera ahí ya dentro de todo eso y poder yo vivirlo con Él. Eso era lo que hacía Santa Teresita. La hermana de Santa Teresita le decía, ay, si yo tuviera esos sentimientos tan delicados como los tienes tú, esos pensamientos tan delicados. Y le decía a Santa Teresita, mira, si Dios quisiera pensamientos delicados, hermosos y sublimes, para eso tiene a los ángeles. O se habría hecho criaturas, pues, así, como tú te lo estás pintando. Pero Dios quiso sentarse a la mesa con todo eso nuestro que no nos gusta, especialmente con todo eso. Por eso es que es un escándalo de la cruz, que Dios haya querido, o sea, además de hacerse hombre, alguien que es completamente eterno y sin ningún límite y ponerse a limitarse con un cuerpo, además quiso, digamos que, asumir toda esta enfermedad nuestra. Por eso el hombre viejo, ¿qué es lo que hace? Mira para adentro, miro mi yo y entonces lo empiezo a combatir, porque es que no me gusta, ¿no? O me gusta, ¿no? Ah, ya, hoy sí estuve muy serena, o sea, qué chévere, de verdad, realmente está alcanzando un estado de serenidad maravilloso. Gracias, Dios mío, porque no soy como los demás que no están serenos. Y dice el Papa, un ágape, o sea, un amor que no lleve consigo esta afirmación de la naturaleza, sino que intente rechazar y combatir el yo, se hace amargo y obstinado, asusta al otro y nutre una íntima ruptura con uno mismo. Entonces tiene uno como dos personalidades, ¿no? Una que yo acepto porque sí, pues está dentro de lo bueno y esta es mi parte de yo que muestro. Y debajo hay como una parte mía en la sombra que no me gusta, ¿no? Y entonces como que trato de remendarla y cambiarla y en vez de abrirla, porque en esa sombra está Cristo crucificado. Pero el demonio me llama a que no acepte que eso soy yo y que Dios está presente ahí, en esa enfermedad, ya sea física, psicológica, moral o espiritual. Y nos concentramos en que Dios cure mis heridas y no sé qué cosa. Lo primero es vivir la cruz, es decir, curar mi herida de la autonomía, en donde yo miro para adentro y lo que veo es Ana María. Lo que veo es a mí. Alguien a quien tengo que mejorar o a quien Dios tiene que hacer diferente.
El demonio te dice que eres inmoral y malo. Pues sí, apóyate en eso. Esa es la verdad. Sin Dios somos capaces de todas las atrocidades posibles. ¿Por qué no decirlo de una vez en vez de, ay sí, pero bueno, antes yo a lo mejor no era tan mala, pero yo lo que puedo hacer es esto o lo otro? O sea, tratamos de justificar nuestra imagen, tratamos de remendarla en nuestra cabeza, en vez de aprovechar cualquier cosa con la que el demonio me quiera acusar. ¿Me quieres acusar? Pues sí, acepto todos los cargos, porque resulta que Cristo quiso morir conmigo porque soy culpable de todos los cargos y Él quiso correr mi suerte de morir como la peor. Sí, soy la peor. ¿Y qué? Cristo se solidarizó conmigo y me entregó su vida divina a cambio de que yo era la muy buena, no, a cambio de que yo soy lo peor. Pero dentro de mí hay algo imborrable, una bondad que nadie me puede quitar. Y es que Dios me pensó y me soñó, y ese ser no está dañado con nada. Y ese ser está vivo y Dios lo tiene en sus manos. Así que me acusen de lo que sea. ¿Y qué importa? Pero no, vivimos justificándonos, tratando de sentirnos mejor con nosotros mismos, como si tuviéramos que tener una identidad ahí buena para presentarnos delante de Dios o de los demás o de nosotros mismos. Entonces, bueno, quería traerles esta primera homilía del Papa Benedicto XVI para que veamos la sencillez del santo, que su consuelo no es tener capacidades, logros morales, espirituales. Su consuelo es estar acompañado. El ser humano está feliz solo cuando está acompañado y por eso el demonio quiere convencernos de que estamos solos y de que nuestro futuro está en nuestras manos si nos portamos bien. ¡Qué infierno al que nos lleva todos los días! Pero nosotros podemos convertirnos, arrepentirnos hoy de vivir en esa mentira de la afirmación de nuestro ser, en esa mentira de estar mirándonos por dentro, viendo si es que tenemos ya las cualidades que necesitamos y pidiéndole a Dios cualidades como si Él fuera a colaborarnos en crear un yo autónomo. Entonces hoy podemos arrepentirnos de eso, ese es el verdadero arrepentimiento, y darle una nueva orientación a nuestra vida, que es la de la cruz, que es poner nuestro yo en el yo de Cristo o encontrarlo, porque es que ya está. Es simplemente abrirnos a la verdad y esa verdad nos hace libres. Para el Papa Benedicto XVI, la cruz no es un mal suceso. La cruz es ese intercambio maravilloso que se le ocurrió a Dios en su locura de amor por nosotros. Hacerse yo, hacerse criatura caída, para a mí hacerme Dios. Porque el Papa empieza esta homilía diciendo que estamos acompañados de todo el cortejo de los santos, o sea, estamos aquí está San Agustín, San Pablo, que lo amo, San Maximiliano María Kolbe, Santa Teresita del Niño Jesús, el que quieran. Qué rico uno despertarse cada día con la conciencia de que estoy rodeada de todos estos que son mis amigos, mis hermanos, y que constantemente están cuidando de mí, no solamente mi ángel custodio, también todos los santos están con cada uno de nosotros. Todo lo de los santos me pertenece. La santidad de santos. Por eso en el cielo no hay envidia, porque todo es mío. Y así incluso, qué lindo sería vivir así entre nosotros aquí en la tierra,
Si yo veo un don en otra persona, decir, ay, qué bueno que ese don también es mío, porque somos un solo cuerpo. Qué difícil para el hombre viejo es entrar en en esta puerta estrecha porque estamos todos unidos. Para mí, eso es la puerta estrecha. Es una puerta en donde o cabemos todos juntos o no cabemos. Estamos estrechamente unidos, pero qué difícil es vernos así. Y también cuando vemos, digamos, que las pobrezas o las enfermedades en los demás, porque hay enfermedades, como decíamos, físicas, morales, psicológicas y espirituales, esas también me pertenecen. Que yo no las experimente todas, pues porque Dios a cada quien reparte lo que puede enfrentar, pero no sentirnos que somos como de otra raza, ¿no? Como porque yo no tengo esa enfermedad moral de esta persona, entonces soy como de otra clase de persona, de otro linaje, por así decirlo, sino saber que también en esa enfermedad, en una persona que está tan lejana de Dios, también Cristo está ahí. Decíamos que cuando Jesús mira por dentro, encuentra al Padre, y al Padre y al Espíritu Santo. Pero hasta qué punto quiso solidarizarse con nosotros que en la cruz, cuando está bebiendo el cáliz de nuestra condición humana, experimenta eso mismo que nosotros experimentásemos. Y miró por dentro y se encontró como si estuviera abandonado del Padre. Entonces también en esa experiencia no estamos solos y podemos abandonarnos sin temor, sabiendo que en todo está Él. Él quiso tomar nuestra pasión. Cuando vemos a Cristo en la cruz, es nuestra pasión la que Él está asumiendo para darnos toda su divinidad y su comunión. Entonces, queridos oyentes, la invitación es hoy, si miran para adentro y se ven a sí mismos, pues no lo están. Están con Cristo y que no nos engañe más el demonio, que Él sí que inauguró el reino de los solos. No estamos solos. Un abrazo fraterno. Quedamos con María.